para ponernos en las manos de nuestro Señor y que nos ayude a entenderla y sobre todo a mí que me ayude a poder explicar de una manera fiel su palabra. Cierra tus ojos, hermano. Muchas gracias, Padre misericordioso, Dios de toda gracia, Dios de toda honra. Gracias, Padre, porque nos permites estar hoy aquí, Señor, para recibir lo que tú tienes para darnos. Ayúdanos a entender, Señor, esta parte de la declaración de fe, lo que creemos como iglesia bíblica solo por gracia. Ayúdanos, Señor, a poderlo llevar a nuestro corazón, llevarlo a nuestra mente y que lo podamos desarrollar, Señor, de una manera fiel. Utilízame, Padre, para que yo pueda hablar lo que tú quieras decirles, Señor, a tu pueblo. Muchas gracias, mi Señor, nos ponemos en tus manos. Permite que tu Espíritu Santo esté en este lugar para que podamos ser, Señor, utensilios de tu obra. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recordamos que la semana pasada vimos esta parte de vida en Cristo y vimos algunos aspectos que todo creyente debe demostrar al creer en Cristo, como es conocer más a Dios, como estudiando la Biblia, orando y buscando una relación personal con Dios. Vimos también que al transformar nuestro carácter, el fruto del Espíritu que nos muestra en Gálatas 5, 22, 23 se empieza a reflejar en nuestra vida, como es el amor, gozo, paz, paciencia, por citar algunos. Obedeciendo la palabra, no solo al leer la Biblia, sino vivirla, amando al prójimo y perdonando. Servir al cuerpo de Cristo, por citar algunos ejemplos, congregándonos y sirviendo. Mis hermanos, vimos un punto muy importante en la declaración de la fe que dice que todos los creyentes, en virtud de su unión con Cristo, son transformados progresivamente a su imagen. Esto fue el punto 382 y lo podemos ver como una santificación progresiva. Hermanos, y hoy nuevamente continuamos con esta parte, pero hoy el tema es esperar a Cristo. Está un poquito... no poquito, está muy interesante, mis hermanos. Ahí en las hojitas se pueden dar cuenta que puse a manera de introducción algunos pactos que ha hecho Jehová con su pueblo en el Antiguo Testamento. Hermanos, tengo que hacerles una nota. El tema no se trata de los pactos, no se trata de eso, simplemente lo puse a manera de una introducción para poder desarrollar lo que es el tema. ¿Sale? Si tienen alguna duda de los pactos que vienen ahí, bueno, pues trataremos de resolverla, pero esa introducción es solamente como eso, una introducción para poder desarrollar el tema. Y entonces, continuamos. El punto que nos compete para el día de hoy es esperar a Cristo. Y es el punto 390 en adelante. Entonces continuamos con lo que dice en las hojitas. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra claramente cómo el ser humano a lo largo de la historia ha roto todos los pactos que Dios, Jehová, ha hecho con el hombre. Y estos pactos fueron acuerdos solemnes entre Dios y su pueblo, en los que Dios se comprometía a bendecir, proteger y guiar, mientras el hombre debía responder con obediencia y fidelidad. Y estos son algunos pactos que nos enseña la Biblia. Primer pacto con Adán, es decir, el pacto de la creación, en Génesis 1 al 3, o sea, capítulos 1, 2 y 3. Dios prometió, mis hermanos, vida, bendición y dominio sobre la creación, bajo la condición de obedecer y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre rompió el pacto. Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Trayendo el pecado y la muerte al mundo. Ahí está por primera vez. Se nombra la muerte para el hombre. Sale el pacto número 2, que fue con Noé. Esto lo podemos ver en los capítulos 6 y 9 en Génesis. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Condición del hombre, multiplicarse. Es decir, Dios les dijo, ahora multiplíquense, poblen la tierra
y vivan bajo los principios de justicia de Dios. Mas sin embargo el hombre rompió el pacto y aunque Dios cumplió su promesa, la humanidad volvió rápidamente al pecado. Y esto les puse este ejemplo como en la Torre de Babel, en el capítulo de Génesis 11, mostrando siempre una constante tendencia a rebelarse. Recordaremos que en la Torre de Babel el hombre quiso llegar a donde estaba Dios, es decir, se quiso emparejar y hacer las cosas diciendo, sin Dios podemos hacer las cosas que hemos estado haciendo, y ese fue ahí donde rompió el pacto. El pacto número 3 que estamos mencionando aquí es con Abraham, en los capítulos 12, 15 y 17 de Génesis. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación, darle la tierra de Canaán y que en su simiente serían benditas todas las naciones. Condición del hombre, andar delante de Dios y ser perfecto. Génesis 17:1. El pueblo, hermanos, rompió el pacto. Los descendientes de Abraham muchas veces dudaron, desobedecieron y adoraron a otros dioses. Ejemplo, el becerro de oro en Éxodo 32. 4 es el pacto mosaico con Moisés en el Sinaí, Éxodo 19:24. Dios prometió bendiciones por obediencia y una relación especial con Israel como su pueblo. El pueblo desobedeció toda la ley, Éxodo 24:3 y Deuteronomio 28. Israel rompió el pacto, repetidamente desobedecieron, se rebelaron, sirvieron a ídolos, oprimieron al pobre y abandonaron la ley. El profeta Jeremías 11:10 y Ezequiel 20 nos dan muestra de eso. El quinto pacto con David, como lo muestra 2 de Samuel capítulo 7. Dios prometió establecer el trono del linaje de David para siempre. Los reyes debían ser fieles a Dios y obedecer su ley. El hombre falló. La mayoría de los reyes de Judá y de Israel fueron corruptos e idólatras, lo que llevó a la división del reino y al exilio. Esto lo podemos ver en los capítulos 17 y 25 de Segunda de Reyes. Entonces, mis hermanos, el Antiguo Testamento nos muestra que aunque Dios ha sido fiel a cada pacto, el hombre es el que ha sido infiel. Como nos muestra el profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 32. Y este contexto bíblico, mis hermanos, por eso es que pusimos los pactos. Y este contexto bíblico prepara el camino para el nuevo pacto en Cristo, en el cual Dios promete transformar el corazón del hombre, perdonar sus pecados y garantizar una relación eterna por medio de la gracia y el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo en su muerte de cruz y resurrección. Y aunque la humanidad, mis queridos hermanos, rompió todos los pactos, Cristo los cumplió todos en nuestro lugar. Por consiguiente, Él es el nuevo Adán que obedece perfectamente. Jesús es el verdadero arca de salvación. En Él somos salvos del juicio venidero. Jesús es la simiente de Abraham que bendice al mundo. Jesús es el cumplimiento de la ley que nos justifica. Jesús es el Rey eterno que reina para siempre y Jesús es el mediador del nuevo pacto que transforma corazones y perdona todos nuestros pecados. Queridos hermanos, esperar a Cristo significa vivir con la mirada y el corazón puestos en su regreso, en plena confianza, esperanza y fidelidad. Esta espera no es pasiva, sino activa, marcada por una vida de obediencia, santidad y testimonio. Al poner aquí que es una espera activa, hermanos, se refiere precisamente a lo que veíamos la semana pasada, la santificación progresiva. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar quietos, tenemos que poner también de nuestra parte. Y aunque las obras que nosotros realicemos no son para salvación, porque somos salvos, tenemos que demostrar que esas obras ahora son por medio
de Jesucristo para Jesucristo y que nosotros tenemos que dar muestra de todo eso. Esperamos a Cristo, que es nuestra esperanza viva, porque confiamos que Él cumplirá la promesa de su regreso. Y esta esperanza, mis hermanos, nos fortalece en medio de la aflicción, recordándonos que el sufrimiento es temporal y que la gloria venidera es eterna. También, hermanos, implica vivir preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Por eso, todos los que creemos en Cristo debemos vivir con diligencia, buscando agradar siempre a Dios, perseverando en la fe, a pesar de las pruebas, dudas o persecución en Cristo. Debemos permanecer firmes. Cristo transforma nuestras prioridades, porque ahora nosotros vivimos pensando en una vida eterna y gloriosa en su presencia. No nos aferramos a lo terrenal, y es Cristo mismo quien nos impulsa a testificar al compartir el Evangelio con otros para que también estén preparados para su regreso. Queridos hermanos, esperar a Cristo es vivir con fe, esperanza y obediencia. Mientras anticipamos su regreso con gozo y reverencia, no se trata solo de mirar el cielo, sino de vivir para Él aquí y ahora, sabiendo que pronto lo veremos cara a cara. Y esa es una de las grandes promesas de nuestro Señor Jesucristo, que estemos, cuando le dijo a sus apóstoles, ¿no? Me voy, pero voy a prepararles un lugar en la morada de mi Padre, y esa es una promesa que nuestro Señor tiene para nosotros, que en la gloria venidera nosotros estemos delante de Él, y entonces solamente vamos a tener nuestra principal actividad en gloria, que es adorarle, bendecirle y glorificarle todo el tiempo. Mis hermanos, hasta aquí está la introducción. Vamos a continuar ahora con lo que respecta a nuestra declaración de fe. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Está todo vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren enriquecer estas palabras, este escrito? Bueno, entonces vamos a continuar con los puntos 391 al 404, ¿sale? La voy a leer todo de corrido, toda la declaración. Creo que ahí también la tienen en las hojitas, y después vamos a tomar puntos por puntos, ¿sale? Para poderla desarrollar. Bueno, comienza así, mis hermanos. Vivir la vida cristiana incluye anhelar y esperar el regreso del Señor Jesucristo. Aunque los creyentes son nuevas creaciones en Cristo y disfrutan en el presente las bendiciones de su poder de resurrección, su santificación sigue siendo parcial e incompleta en esta vida. Además, ellos continúan viviendo en cuerpos mortales en una creación sujeta a vanidad, siendo resistidos por el mundo, la carne y el diablo. La palabra de Dios nos asegura que somos sus hijos amados, aunque tal certeza no elimina la realidad de sufrimiento, dolor y persecución en esta era presente. El Evangelio nos capacita para regocijarnos en medio de tribulaciones, seguro de que sus propósitos están obrando para nuestro bien, aún en circunstancias que no entendemos. Fijando los ojos en Jesús, soportamos en fe y abundamos en esperanza, confiados en que un día se acerca rápidamente cuando el pecado y el dolor ya no existirán. Hermanos, esta es la declaración de fe que nos compete para el día de hoy. Entonces vamos a continuar con el punto 391 y 392. Por ahí el que le corresponde para que esté atento para poder leer, ¿sale? Dice así: vivir la vida cristiana incluye anhelar y esperar el regreso del Señor Jesucristo. Desde los primeros cristianos, mis hermanos, la expectativa del regreso de Jesucristo era central. Recuerden cuando le preguntaron, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿y cuándo vas a regresar? Y él dijo: de cierto les digo que ni el Hijo sabe cuándo, sino que solo el Padre sabe cuándo será el regreso. Sí, entonces desde ahí les está diciendo: voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar.
y a partir de ahí comienzan todas las promesas y comienza el tiempo para la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, no es solo una doctrina futura, sino una realidad viva que da forma a la fe y mueve la conducta del creyente. Los verdaderos creyentes le esperan activamente con un corazón orientado hacia Cristo, y la esperanza del regreso del Señor nos motiva a alejarnos del pecado y vivir en obediencia, sabiendo que pronto estaremos con Él. Hermanos, la esperanza futura transforma nuestra vida presente. Todos los días enfrentamos pruebas, pero el consuelo está en que un día Jesús vendrá, restaurará todo y pondrá fin al dolor. Es decir, esperar su regreso nos sostiene en medio de las dificultades, porque la vida cristiana no es solo obediencia, también es amor y comunión con Cristo. Por eso, hermanos, el corazón regenerado anhela verlo cara a cara. Amar y esperar su venida es señal de una fe verdadera y afectuosa. Hermanos, al vivir como cristianos debemos anhelar el retorno de Jesús como Rey, vivir en pureza sabiendo que Él viene, consolarnos en medio de las pruebas con esa esperanza y desear su presencia y estar listos para ese glorioso día, y que cada día vivamos como quien espera el regreso glorioso del Señor. ¿Y alguien tiene el punto 391? Por ahí está en la segunda hojita, está señalada con un color anaranjadito. ¿Alguien? ¿Nadie? Entonces, se los leo de aquí, hermanos. Creo que ahí por ahí de todos modos está. ¿O alguien lo quiere leer? Punto 391, que es el versículo 2 de Corintios 5:2, y lo puse en una traducción del lenguaje actual. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí estaremos bien protegidos. Muchas gracias, hermana. El punto 392 es Tito 2:13 en traducción en lenguaje actual. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, hermana. Qué bueno que los niños participen. Debemos impulsarlos, animarlos. Que los niños participen de verdad es muy aliciente. A mí en lo personal me gusta mucho cuando los niños participan, y es la pureza, hermanos, de los corazones de los niños que leen de una manera muy, muy bonita y significativa. Mis hermanos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien dijo yo? Bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. Una pregunta que viene al final. Esto es para meditar, hermanos. Si alguien la quiere contestar, de verdad lo puede hacer. Pero es la primera pregunta, dice así: ¿estoy viviendo como si Cristo pudiera venir el día de hoy? Hermanos, si Cristo viene hoy, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Qué creen ustedes que diría Cristo si llega el día de hoy? ¿Qué creen ustedes que si llegamos hoy ante la presencia de nuestro Señor diga: bienvenido, siervo fiel, pásale, te estoy esperando? O diga: de verdad que nunca te conocí. Hermanos, la enseñanza que tuvimos el día de hoy estuvo muy dura. Nos hace reflexionar en lo que realmente estamos haciendo en nuestras vidas, no aquí en la iglesia, en nuestras vidas, porque aquí en la iglesia podemos dar una cara, pero nuestras vidas es diferente. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, para recibir a Cristo el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, para que el día de
al rato en la noche que dormamos, tengamos la certeza de que si despertamos en Cristo, estemos precisamente con Él. Y que si el día de mañana abrimos nuestros ojos en esta tierra, todavía sigamos glorificando a nuestro Señor. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? De verdad que esta pregunta, cuando yo la estaba leyendo, para mí fue pues unas cuantas horas de estar reflexionando y meditando sobre toda mi vida pasada, mi vida cuando llegué a la fe y mi vida en el día de hoy. De verdad que esta pregunta nos debe de llevar a reflexionar y meditar nuestra vida en casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe, uno solo también con Cristo, con nuestro Señor, a la luz de la Escritura, y decir: ¿qué es lo que estoy haciendo para recibir a Cristo? ¿Sí, mis hermanos? Entonces, continuamos con los puntos. ¿Alguien quiere contestar la pregunta? ¿O se lo llevan para meditar? Sí, órale pues, hermanos. Vamos a continuar con otros dos puntos, que son el punto 393 y 394, que dice así esta declaración: aunque los creyentes son nuevas creaciones en Cristo y disfrutan en el presente las bendiciones de su poder de resurrección, su santificación sigue siendo parcial e incompleta en nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo continuamos todavía que esperar a Cristo es parte de nuestra santificación progresiva? ¿Sí? Esta declaración de fe nos dice así: o sea, debes de seguir y seguir. Ahora, hermanos, al decir que los creyentes son nuevas creaciones en Cristo, se refiere a que al recibir a Cristo por fe, el creyente es transformado espiritualmente, recibe una nueva identidad y comienza una nueva vida. Esto no es solo un cambio moral, sino una regeneración profunda operada por el Espíritu Santo. Y así, mis hermanos, el poder de resurrección de Cristo no solo garantiza vida eterna futura, sino que ya actúa en los creyentes para darles victoria sobre el pecado y fuerza para vivir en obediencia. Aunque somos transformados y capacitados por el Espíritu, la lucha contra el pecado continúa, porque todavía tenemos una naturaleza caída y nuestra transformación no es instantánea, sino progresiva. Hermanos, debemos de tomar siempre en cuenta que el creyente vive una realidad doble. Es decir, ya ha sido renovado, pero todavía está siendo santificado. Por eso no debemos desesperarnos al ver nuestra imperfección. Tampoco debemos conformarnos o dejar de luchar contra el pecado. Más bien, hermanos, debemos caminar con fe, esperanza y perseverancia, confiando en que Dios completará la obra. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está aquí? ¿Algún comentario? De verdad que esta parte, cuando dice que recibe una nueva identidad, ahora ya no somos del mundo, sino somos de Cristo. Y entonces, al decirnos cristianos, nos estamos refiriendo a que somos de Cristo. Esa es nuestra nueva identidad, esa es la identidad que debemos de demostrar. Ahora, así como cuando vemos a un extranjero, hermanos, y le vemos los ojos así rasgados, o le vemos los ojos rasgados hacia abajo o hacia arriba, nos damos cuenta que son chinos, coreanos o japoneses. En eso se distinguen, ¿sí sabían? Los tres tienen los ojos rasgados, así. Pero les soy sincero, lo he leído, pero no recuerdo cuál es cuál. Pero sé que uno lo distingues porque tiene el ojo rasgado lineal, en forma lineal. Otro lo tiene rasgado hacia arriba y otro lo tiene rasgado hacia abajo. Son tres: coreano, chino y japonés. Así se distinguen ellos. Así es nuestra nueva identidad. Así cuando nosotros vemos una persona güera, alta y que habla inglés, decimos: es un norteamericano. Cuando vemos aquí en Irapuato, ¿no? Cómo llegan y personas que vienen en el tren y te dicen pana, pana, pana. Por consiguiente decimos que son centroamericanos. Así nosotros, hermanos,
que la gente nos vea que nosotros somos cristianos. Esa es nuestra nueva identidad, que nosotros, por el simple hecho de hablar, expresarnos, hacer nuestra vida, la gente diga, este es cristiano. Y no solamente porque nosotros decimos que somos cristianos, sino que la gente nos distinga que somos una nueva identidad en Cristo. ¿Sale? Hermanos, continuamos con el punto 393. ¿Alguien lo tiene? Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna, aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Gracias, hermanito. Qué buena lectura. Continuamos con el punto 394, que es Filipenses 3:12, y también lo puse en traducción en lenguaje actual. ¿Alguien lo tiene por acá? ¿Nadie, hermanos? ¿Alguien lo quiere leer? De este lado, hermano. Es Filipenses 3:12. No creo que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Gracias, hermano. Con estas dos, bueno, tenemos más versículos, pero solamente ponemos uno. Los demás versículos los puedes tú meditar y buscar en tu casa para que corrobores que efectivamente lo que dice este punto de la declaración de fe está sustentada en estos versículos que se nos pone como ejemplo. ¿Sale, hermanos? Entonces no debemos olvidar que nuestra realidad doble es ahora que hemos sido renovados y que estamos siendo santificados todos los días, ¿sí? Mis hermanos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo a los comentarios? Bueno, continuamos con los puntos 395, 396, 397 y 398. Dice así: además, ellos continúan viviendo en cuerpos mortales, en una creación sujeta a vanidad, siendo resistidos por el mundo, la carne y el diablo. Mis hermanos, estos puntos de la declaración de fe se refieren a la realidad que como creyentes tenemos en esta vida. A pesar de que los cristianos hemos sido redimidos por Cristo y somos nuevas criaturas, seguimos enfrentando desafíos espirituales y físicos. Aunque hemos nacido de nuevo espiritualmente, los creyentes seguimos habitando cuerpos físicos frágiles, sujetos al dolor, la enfermedad y la muerte. Entonces, hermanos, la redención completa del cuerpo aún no ha ocurrido, y eso será en la resurrección futura. En la carta a los Romanos 8, del 20 al 22, Pablo dice que la creación fue sujeta a vanidad a causa del pecado y gime esperando la redención. El mundo, mis hermanos, está marcado por el sufrimiento, el desorden y la corrupción como resultado de la caída. Ahora, mis hermanos, el mundo, la carne y el diablo representan a los tres grandes enemigos espirituales del cristiano. Porque el mundo se opone a Dios, la carne es la naturaleza pecaminosa del hombre que aún lucha contra el espíritu, y el diablo, mis hermanos, es el enemigo espiritual que busca destruir, tentar y acusar. Y aunque los creyentes, mis hermanos,
ya hemos sido salvos y gozamos de nuevas vidas en Cristo, el peregrinaje en este mundo está marcado por una lucha constante. Es una vida de esperanza porque sabemos que la victoria final está asegurada en Cristo, pero también es una vida de vigilancia y perseverancia mientras anhelamos la redención final de toda la creación. Hermanos, estamos poniendo los tres grandes enemigos. Esta declaración nos dice que lo que dice aquí, la carne, el diablo y el mundo son los tres grandes enemigos del hombre para caer en pecado y caer en destrucción. Mis hermanos, entonces, si nosotros todos los días nos despertamos y nos ponemos en manos de nuestro Señor, nosotros entonces desde ahí vamos a tener un principio para la guerra que vamos a tener todos los días, a cada momento y en cada situación de nuestra vida. Y lo podemos ver manejando, caminando, incluso hasta yendo a la tienda, en el trabajo, con los compañeros de clase a los que estudian, con los maestros, con nuestra propia familia, incluso con nuestro propio cónyuge, con nuestros propios hijos. Todo esto es una situación que nosotros debemos estar listos y preparados, como dice aquí, debemos estar vigilantes de que nosotros no caigamos en esa tentación que el diablo está para ponernos para una ocasión de pecado. Mis hermanos, continuamos para la lectura de los versículos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? No voy muy rápido. Si voy muy rápido, díganme, detente, espérate, porque me emociono y quiero seguir y seguir. Hermanos, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Estamos bien hasta aquí? Continuamos con el punto 395, que es Eclesiastés 3, 11 y 14. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien le tocó? Por aquí, ¿a quién le tocó? Hasta allá atrás, hermano. Eclesiastés 3, 11 y 14. Sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Gracias, hermana Liz. El punto 396, hermanos, primera de Juan 2, 16. Lo puse en la versión, traducción en lenguaje actual. Dice primera de Juan 2:16. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Gracias, hermano. El punto 397, que es Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gracias, hermano. El punto 398, que es Efesios 6, 10 al 12. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Gracias. Qué buena lectura. Hermanos, te voy a hacer otra segunda pregunta. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? No. ¿Hay algo en mi vida que necesito rendirle a Cristo para estar listo? Esta parte de la confesión de fe, de verdad que nos debe de llevar a nosotros mismos, de que nosotros debemos de creer como iglesia bíblica, solo por gracia, que esperar a Cristo no es solamente sentarnos a esperar, sino que debemos de tener una vida activa, una vida donde nosotros debemos de estar en constante oración con Él y ponernos en sus manos, tener el estudio constante de nuestra palabra, de la palabra de Dios, y tener esa comunión también con los hermanos, congregarnos regularmente, no dejando de asistir a las predicaciones. ¿Por qué? Porque esa parte que nos lleva a nosotros a creer que Cristo vendrá o que nosotros partiremos a su presencia, nos debe de dejar en claro que debemos rendirle todo lo que nosotros tenemos para poder estar bien con Él. Si bien es cierto, no vamos a ser perfectos en esta vida, y lo que dice esta declaración de fe hasta donde vamos es que la santificación progresiva que debemos de tener todos los días y a cada momento debe de ser para gloria de Dios, debe de ser solo por la honra de Él y debe de ser esperando la vida futura, hermanos, y que nosotros no debemos dejarnos vencer. Es decir, todo el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es orar, meditar la palabra, seguir fielmente sus enseñanzas, dedicarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque las demás obras son obras y sin la fe, pues son obras nada más, hermanos. Pero ahora todas estas pequeñas obras que nos compete a nosotros, que es nuestro esfuerzo para que nosotros podamos hacer, porque el Espíritu Santo nos debe de capacitar, nos capacita más bien, no nos debe, nos capacita para poder realizar todas esas obras y que nuestras oraciones suban como un olor fragante a nuestro Señor. ¿Sale? Y en ese contexto, entonces, todo lo que hagamos debe de ser para gloria y honra de nuestro Señor. Continuamos, hermanos, con el punto 399 y 400. Dice así: la palabra de Dios nos asegura que somos sus hijos amados, aunque tal certeza no elimina la realidad de sufrimiento, dolor y persecución en esta era presente. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que por la fe en Jesucristo hemos sido adoptados en la familia de Dios, y esta identidad como hijos trae consigo amor, aceptación, herencia eterna y una relación íntima con el Padre Celestial. Mis hermanos, aunque somos hijos de Dios, todavía vivimos en un mundo marcado por el pecado, el dolor y la maldad. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice que si sufrimos con Cristo, también seremos glorificados con Cristo. Por tanto, mis hermanos, el sufrimiento, lejos de ser un castigo, puede ser un medio por el cual Dios nos moldea, purifica y fortalece nuestra fe. Hermanos, hay mucho dolor ahora, pero sabemos que esta no es la última palabra. Nuestra certeza como hijos de Dios nos sostiene en la esperanza de una gloria futura. Así que, mis hermanos, debemos de tomar en cuenta que ser hijos de Dios nos asegura su amor eterno y nuestra salvación. Pero no significa
ausencia de sufrimiento en esta vida. Más bien, hermanos, el dolor presente es parte del camino, pero con la seguridad de que no estamos solos y que la gloria futura lo superará todo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esta parte, de verdad que es bien dura, porque algunas personas, y a mí me ha tocado, ¿no?, que dicen, bueno, pues si tú eres cristiano, ¿por qué sufres? ¿Por qué? En alguna ocasión con un amigo estaba platicando del Evangelio y este decía, bueno, pero entonces, ¿por qué hay dolor? O sea, ¿por qué hay tanta maldad? Las clásicas preguntas, ¿no?, que podemos hacernos. Y yo de hecho, en algún momento antes de llegar a la fe, pues también lo pensaba, ¿no? Yo decía, ¿y dónde está ese Dios que dice que es todo amor y toda paz? Pero cuando entendemos que la palabra de Dios nos dice ahí mismo, en la vida tendrás aflicción, pero descuida, yo he vencido al mundo. Y tenemos la otra promesa de Jesucristo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del tiempo, hasta que regrese o hasta que ustedes partan de este mundo a mi presencia. Yo voy a estar con ustedes, y es en ese sentido que nosotros, cuando creemos eso, es la parte más dura, porque qué padre, ¿verdad?, que nosotros estemos ahí ya. Yo ya soy cristiano, yo ya llegué al Evangelio bien suave, y de repente a la primera de cambio nos vamos para atrás, y eso solamente implica que tenemos una fe débil cuando nos vamos hacia atrás, cuando nos caemos, cuando nos derrumbamos. Y yo digo que no es que no nos derrumbemos o que no nos caigamos, pero cuando nos derrumbamos, pero acudimos a Cristo, acudimos a sus pies y nos agarramos de su palabra, es en ese sentido en que esta declaración nos dice, aquí está Cristo, tú te tienes que aferrar a Él, tú tienes que buscar la manera de estar. Miren, les voy a poner este ejemplo, en una ocasión se los puse y se los quiero poner otra vez. Imagínense que nosotros en nuestra vida vamos en un barco, es decir, va toda nuestra familia en ese barco. Pero ese barco no lleva timón. Bueno, lleva timón, pero no lleva capitán. Entonces, si nosotros dejamos ese barco, el agua por sí sola nos va a llevar, hermanos. No se va a hundir el barco, pero nos va a mantener ahí. Nos vamos a ir a donde nos lleve el agua. Nos vamos a ir a donde nos lleven las corrientes. Sabemos que en el agua hay corrientes submarinas que no se ven, y podemos ver el remanso de agua bien tranquila, pero por abajo las corrientes pueden ser desastrosas. Podemos ver tormentas a lo lejos. Algunos que han tenido oportunidad de ir a la playa y que se han subido a alguna lancha y que han avanzado así en cierto kilometraje, que ven todo el agua, podemos ver que a lo lejos se ve todo tranquilo y que no hay nada más que el agua, ¿no? Y la lancha te lleva, hermano, y es en ese sentido que tú vas sin el timón. O sea, el timón va solo, pero si llega una tormenta, la tormenta te puede tumbar de la barca, puedes zarandear el barco, pero te puedes salvar, puedes pasar la tormenta sin caerte, o en la primera, cuando entra la tormenta, te puedes voltear y te ahogas, ahí quedas. Pero ahora imagínense que en ese barco nos subimos todos en la familia, y va nuestra familia, y en el timón va Jesús. Jesús te va a llevar por unos atardeceres bonitos, por unos amaneceres preciosos, te va a llevar por aguas tranquilas, aunque las corrientes submarinas vayan bien fuertes por abajo, pero Cristo te va a mantener a flote, te va a mantener en una dirección. Y si pasa una tormenta, mis hermanos, entonces ¿qué va a suceder? Cristo te va a llevar del timón y te va a decir, descuida, yo voy aquí, yo voy al frente de tu vida, yo te voy a cuidar y proteger para que tú atravieses la tormenta junto conmigo. Y es en ese sentido, hermanos, que entonces al atravesar la tormenta con Cristo, la tormenta, el barco podrá estar, le va a faltar una tabla, podrá estar toda raspada, podrá estar quebrada de algún lado, de alguna esquina y todo. A lo mejor se le metió poquita agua y esos son los sufrimientos que vamos a tener, pero vas a salir a flote.
Y Cristo te va a decir, ya ves, te lo dije, yo te voy a rescatar, yo te voy a atravesar de esta tormenta hacia ti, hacia el otro lado de la tormenta. Debes de confiar en mí porque adelante viene otra tormenta. Pero mientras, mira, ya atravesamos esta tormenta y disfruta todo este paisaje que tengo para ti. Es en ese sentido que cuando nosotros entendemos lo que Cristo está haciendo por nosotros, nosotros debemos de confiar y creer en las promesas que tenemos para Él. Bueno, hermano, que tiene Él para nosotros, perdón, me fui de más con estas palabras. ¿Alguien, hermanos, quiere comentar algo? ¿Alguien quiere externarnos? Por acá nuestro hermano Arturo, hermano. Bueno, me atreví a levantar la mano porque ahorita lo que estabas comentando de esta ilustración, me estaban viniendo miles de pensamientos en cuanto a lo que dices de la seguridad de estar en Cristo y las corrientes subterráneas marinas que nos bombardean día con día, pues son nuestros pensamientos, son todas las situaciones del día que nos invaden, la gran cantidad de información que hay también que nos distrae de la palabra, que nos quiere llevar hacia otros lados. Y las preguntas que hacías de que si estamos listos o si me considero, por ejemplo, en lo personal listo, de que si viene Jesús en este momento, yo me iría con Él. Yo creo que lo más prudente es pensar que no lo estamos, aunque sí lo estemos interiormente. Porque decía también por ahí el pastor Núñez que el peor que puede hacer un cristiano es permanecer en su zona de confort y no salir de ahí. Muchas veces es peor permanecer confiados en una zona tranquila de confort, es peor que estar en pecado o que caer en un pecado, porque como seres humanos pues vamos a caer de repente en algo que nos mueva, porque no somos infalibles. Y ya sea que seamos fieles o infieles, tenemos a Jesús, que Él va a ver, ya está prometido que Él nos ve santos a nosotros. A la hora del juicio, pues vamos a ir con un abogado, siempre y cuando diariamente también nosotros como cristianos, y afortunadamente aquí en esta congregación, pues continuamente nos están recalcando el estar arrepintiéndonos de nuestros pecados diariamente, aunque digamos que no hacemos nada, que somos buenos, como mucha gente dice. Tenemos que recurrir siempre a la palabra de Dios, que es la más segura para nuestra salvación, y aferrarnos y permanecer siempre en Cristo. Pues abrí mi corazón y ya quería decir eso. Gracias, hermano. Tienes razón, esta pregunta pudiera ser capciosa, ¿no? Porque si bien es cierto que podemos ser, o si lo decimos así de esta manera, podemos, la gente puede pensar que somos presumidos, ¿no? Al decir, yo estoy listo, pero estoy listo en el sentido de que me arrepentí y llegué a Cristo en arrepentimiento y fe. En ese sentido estamos listos. Y ya ahora soy salvo porque creo en Jesucristo y creo en sus promesas de la gloria eterna en ese sentido. Pero también si nos vamos a referente al pecado, como dices tú, todos los días estamos luchando contra el pecado, y es en ese sentido que pudiéramos decir, no estoy listo porque sigo siendo pecador. Pero al contrario, ese de seguir siendo pecadores nos debe de llevar a tener la vida santificada todos los días, la santificación progresiva todos los días, hermano. Qué buen comentario, muchas gracias, hermano. De verdad que está muy bien esa pregunta, y nos debe de llevar a meditar nuestra vida, y que si no estamos llevando a cabo nuestra santificación progresiva
todos los días y a cada momento, pues entonces debemos de estar haciendo lo que nos compete. Hermano, por acá de este lado con el hermano César. Ahí está. Ahí viene el micro, ¿eh? Sí, ahorita con esa pregunta de que si estamos listos, yo creo que, como decía el pastor con la prédica ahorita, ¿de qué te vale que nosotros nos arrepintamos si no se ve Cristo en nosotros? Nosotros nos podemos arrepentir, pero pues Él conoce nuestro corazón. Entonces yo creo que primero se tiene que ver Cristo en nosotros para que el pueblo o la iglesia rectifique que, pues que sí estamos en Cristo. Porque nosotros podemos decir que sí, que sí, que sí, pero nuestras acciones o nuestros comportamientos no son las que Él quiere. Entonces yo al ver esa situación, yo pienso que no estamos listos hasta que ya se vea Cristo en nosotros y que el misma iglesia confirme esa acción o ese proceso, es donde ya podemos decir que ya estamos listos. Es mi pensamiento. Gracias, hermano. Entonces, mi hermano, te toca meditar la segunda pregunta. ¿Qué le debes rendir a Cristo para estar listo? Y debemos de meditarlas, comprenderlas. Y como dices tú, si nosotros consideramos que no estamos listos, a trabajar, hermano, todos los días leyendo la palabra, orando la palabra, meditando la palabra, compartiendo con nuestra familia, con nuestra cónyuge, con nuestros hijos. De verdad que esa es la principal, que es donde comienza nuestro ministerio como varones y las mujeres también en el hogar, como pareja. Debemos de ministrar nuestro hogar, nuestras hijas, nuestros hijos, para que en ese sentido nosotros seamos un reflejo de Cristo en nuestra vida. Muchas gracias, hermano, por tu participación. Qué bueno que nos externas todo esto, este comentario. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Continuamos con la lectura de los textos, que es el 399. ¿A quién le tocó, hermanos? Es Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. El punto 400. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas gracias, hermana. Bueno, continuamos con el siguiente punto, que es el punto 401 al 402. Dice así: el Evangelio nos capacita para regocijarnos en medio de tribulaciones, seguros de que sus propósitos están obrando para nuestro bien, aún en circunstancias que no entendemos. Hermanos, el Evangelio transforma nuestra manera de ver la vida, incluso el sufrimiento. Al recibir la salvación por gracia, los creyentes no solo tienen una esperanza futura, sino también fortaleza presente para enfrentar las pruebas. El Espíritu Santo nos da consuelo, paz y gozo, incluso en medio del dolor. Ahora, mis hermanos, tomemos en cuenta que Dios es soberano y nada ocurre fuera de su control. No siempre comprenderemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero el Evangelio, hermanos, nos asegura que Dios es bueno, sabio y fiel. Mis queridos hermanos, el Evangelio no promete una vida sin dolor, pero nos da la certeza de que Dios está obrando incluso en el sufrimiento. Por eso el creyente puede regocijarse confiado en que todo lo que le suceda tiene un propósito eterno. Hermanos, yo creo que todos tenemos ejemplos que mostrar de enfermedad,
de dolor, de sufrimiento, de tristezas, de penas, de amarguras, de todo. Yo creo que todos tenemos un ejemplo o algo que pudiéramos compartir. Pero cuando no estamos en el Señor, yo les puedo compartir que en una ocasión cuando tuve una operación, yo estaba con depresión, yo estaba con angustia, estábamos atravesando una situación económica difícil y estábamos sin Dios. De verdad que se siente horrible tener esa angustia, esa incertidumbre de decir, ¿qué hago? ¿Qué va a suceder el día de mañana? Si me muero hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Toda esa situación, hermano, es lo que nos hace pensar ahora que estando en Dios, todo eso debemos de tener la esperanza en Él. Y sabemos, hermanos, que aunque la pena sea muy dura, Cristo nos dice, no te preocupes, avanza, vive día a día conmigo y verás que ese día a día conmigo yo te voy a sustentar, yo te voy a tomar en mi mano, yo te voy a proveer de todo lo que tú necesitas. Pero es difícil, hermanos. Comentaban qué duro es, qué difícil es creer esta promesa de Dios, que Él nos va a sustentar y que nos va a llevar adelante. Cuando estamos sin Cristo, de verdad que ni siquiera pensamos en eso. Solamente pensamos en que si me sacas de esta situación, te prometo ir a bailar a tal lugar. ¿Cuántos fueron a bailar a tal lugar? Y yo te prometo ir a caminar a tal lugar. Yo te prometo esto, yo te prometo lo otro, yo te prometo esto. Pero ahora que estamos en Cristo, es al revés. Cristo te dice, si tú confías en mí, yo te prometo que voy a estar contigo desde el principio hasta el fin. Y esa promesa, hermanos, por eso puse los pactos al principio, ¿no? Porque para que podamos ver que Cristo, que Dios, al decir un pacto con nosotros, Él no lo va a romper. Y que ahora nosotros, estando en Cristo, debemos de perseverar para que nosotros no rompamos ese pacto que Dios nos ofreció y que nosotros lo aceptamos al recibirlo a Él en nuestro corazón. Sí, hermanos, ¿alguna duda, comentario? Hermanos, ¿alguien que quiera externarnos algo? Si quieren compartir un ejemplo de sus vidas, con todo gusto, lo pueden hacer, hermanos. Y si no, algún comentario, algo que quieran externar, alguna duda. Bueno, hermanos, entonces continuamos con el punto 401. ¿Alguien lo tiene? Esto es Primera de Pedro 4:13. Y lo puse también en traducción en lenguaje actual, aquí con nuestra hermana. Primera de Pedro 4:13. Al contrario, alégrese de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Gracias, hermana. El punto 402 es Lamentaciones 3:21-24. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta o duda? Continuamos con la siguiente. Órale, pues. Continuamos con los puntos 403 y 404. Dice así: fijando los ojos en Jesús, soportamos en fe y abundamos en esperanza, confiados en que un día se acerca rápidamente cuando el pecado y el dolor ya no existirán. Bueno, hermanos, estudiando un poquito ahí algunos textos, dice que la frase fijando los ojos en Jesús viene del versículo Hebreos 12:2, donde se nos exhorta a mirar continuamente a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Significa, hermanos, enfocar nuestra mente y corazón en su persona, su ejemplo, su obra en la cruz y su victoria sobre el pecado y la muerte.
Al decir que soportamos en fe, indica que aunque enfrentamos pruebas, sufrimiento o tentaciones, nos mantenemos firmes porque confiamos en Jesús. La fe, hermanos, no elimina el dolor, pero nos da la fuerza para las tribulaciones diarias, sabiendo que no estamos solos. En este punto de la confesión, abundamos en esperanza, hermanos. Nos indica que nuestra esperanza no es débil ni incierta, sino abundante. Es una esperanza segura en las promesas de Dios, que Jesús volverá, que resucitará a los muertos y que viviremos con Él por la eternidad. Confiados en que un día se acerca rápidamente, cuando el pecado y el dolor ya no existirán, hermanos, nos habla de la esperanza escatológica, es decir, la promesa de un futuro glorioso cuando Cristo regrese. Mis hermanos, el creyente vive en medio de un mundo caído, pero al mantener su mirada en Jesús, puede soportar con fe, crecer en esperanza y mantenerse firme con la certeza de que pronto llegará un día glorioso en el que no habrá más pecado ni sufrimiento. Por tanto, esta esperanza, mis hermanos, nos anima a no rendirnos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Esta parte importantísima que nos dice que no por el hecho de que tenemos fe se va a acabar el dolor y que el dolor va a continuar. De verdad que esta parte, cuando yo lo entendí recién que llegamos a la fe, a mi esposa y yo estuve meditando muchísimo y yo creo que esa fue una de las principales situaciones que nos llevaron a continuar en el Evangelio, porque entendimos que sin Cristo la vida es más dura y entendimos que con Cristo tenemos esa promesa, ¿no? De decirnos, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, hasta de aquí en adelante. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo orgullosos, estamos trabajando en el orgullo, pero debemos de tener esa certeza de que Cristo es quien debe gobernar nuestro corazón y que en ese sentido nosotros debemos de rendirle toda nuestra adoración para que las personas que están alrededor, sean vecinos, familia, hijos, cónyuge, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, que todos los que están alrededor de nosotros, que nuestra vida se vea reflejada y que ellos vean y digan, este hermano de verdad que sí, tiene algo que yo quiero que él me comparta, tiene algo que yo quiero que él me diga qué es lo que tiene, y que nosotros seamos ese reflejo para todos los que están en derredor de nosotros. Hermanos, ¿alguien quiere externar algo? Estamos ya casi por terminar, solamente nos faltan por la lectura de los versículos. ¿Alguien quiere externar algo, hermanos? ¿Tienen alguna duda? ¿Continuamos? Órale. El punto 403, por aquí le toca. ¿Alguien le tocó por aquí? A usted, hermana Celia. Sí. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, hermana. El punto 404. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Gracias, hermano. Ahí tenemos otra promesa, ¿verdad? Grandes promesas que tiene Dios para nosotros al estudiar la Biblia. Mis hermanos, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Entonces, les voy a hacer la tercera pregunta que viene ahí en sus hojitas para meditar. Hermanos, dice así: ¿estoy compartiendo esta esperanza que yo tengo de Cristo Jesús con otros? ¿La estoy compartiendo, hermanos? Con nuestra vida debemos de compartirla. Con nuestra vida, que nuestro cónyuge, que nuestro esposo o nuestra esposa vea que verdaderamente estoy en una lucha constante contra mi pecado, y que todos los días quisiera orar y leer y estudiar la palabra,
Y simplemente, hermanos, cuando ustedes tengan alguna duda de alguien, acérquense y pregunten a los esposos, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Tu esposo te trata bien? De verdad que esas preguntas probablemente sean muy duras, pero las esposas son las principales personas que más de cerca ven nuestro testimonio y nuestra vida en Cristo. Y yo no quisiera saber si un día le preguntan a mi esposa, ¿cómo está aquel? Por eso todos los días debemos de seguir en constante lucha contra el pecado, en arrepentimiento y fe para nuestro Señor, y leyendo, meditando la palabra de Dios. ¿Sale? Hermanos, entonces, si no tienen alguna duda, no tienen alguna pregunta, aquí concluimos este punto de la declaración de fe que se llamó Vida en Cristo. Y la semana pasada el tema fue crecer en Cristo y el día de hoy esperar a Cristo. Mis hermanos, entonces oramos para agradecer a nuestro Señor y poder